Jesús no aportó nada al judaísmo. Es la nueva frase de los que intentan opacar la grandeza de Rabí Josué de Nazaret en su pueblo Israel. Jesús no aportó nada al judaísmo. ¿Cuál es el objetivo detrás de esta frase? ¿Qué se intenta decir con ella? Es claro a simple vista que el mensaje es este. Jesús y el judaísmo es como el aceite y el vinagre. No se pueden mezclar. Jesús no tiene nada que ver con el judaísmo. Pero la pregunta es, ¿qué implicaciones hay en esta afirmación? Jesús no aportó nada al judaísmo. Para saberlo, tenemos que comprender algo. ¿Quién pregona esta frase y a quién va dirigida? Previamente debemos de saber que esta afirmación es de contexto religioso 100% y no va dirigida obviamente al cristiano. ¿Por qué? Porque al cristiano tradicional le tiene sin cuidado lo que Jesús signifique para el judaísmo. Aún más, mientras menos judío sea Jesús, mejor. El cristianismo tradicional se ha encargado gradualmente de alejar al personaje histórico del judaísmo. De rabino pasó a Dios encarnado, y sus seguidores pasaron de judíos observantes que se reunían en las sinagogas donde practicaban el rito judío. Eso pasó a gentiles que afirman que la Torá fue abolida y ya no se reúnen en sinagogas sino en iglesias y practican un rito extraño para el judío. Entonces, ¿cómo sabremos a quién va dirigida esta pregunta? No va dirigida al cristiano. ¿A quién entonces está dirigida esta frase? Jesús no aportó nada al judaísmo. Para saberlo, debemos también de saber a quién le interesa decir que Jesús no aportó nada al judaísmo. Obviamente a alguien dentro del judaísmo o a algún aspirante al judaísmo que tiene la necesidad de renegar de Jesús para poder ser aceptado. Y estos dos tipos de personas tienen un objetivo en común respecto a Jesús: desligarlo de su pueblo. Es decir, están de acuerdo que el cristianismo aleje a Jesús de su pueblo porque esto les favorece para poder alcanzar sus objetivos. Intentan opacar la realidad que cientos de rabinos de diferentes afiliaciones en tiempos anteriores y mucho más en nuestros días están exponiendo sobre el Jesús histórico la realidad. Jesús histórico no es lo que proyecta la religión occidental. Este rabino es uno de los nuestros, no es lo que la religión ha presentado. Y ya se va haciendo un poco más claro a quién va dirigida la afirmación Jesús no aportó nada al judaísmo. ¿A quién va dirigida? A la gran cantidad de personas que se están definiendo como judíos y que a la vez siguen a Yeshua de Nazaret. Sean judíos o no sean judíos, es un punto y aparte. Por ende, las implicaciones con esta afirmación Jesús no aportó nada al judaísmo son muchas. Por ejemplo, implica ¿qué clase de judío eres identificándote con alguien que no aportó nada al judaísmo? ¿Qué clase de vida judía puedes practicar si te identificas con alguien que nada tiene que ver con el judaísmo? ¿Qué clase de judío puedes ser identificándote con alguien que al judaísmo no le importa en lo absoluto? Y en concreto, la implicación más concreta que podemos percibir de esta afirmación es: no puedes identificarte como judío e identificarte con ese personaje a la vez, con Yoshua, con Jesús. No puede ser. Esa es la verdadera implicación de la afirmación Jesús no aportó nada al judaísmo, dirigida a personas que sean judíos o no sean judíos, están practicando una vida de acuerdo a la Torá,
sea por integración a la nación de Israel o porque son descendientes de Israel, pero tienen la convicción de que Yeshua de Nazaret es el Mashiach. Se identifican con él como su rabino, como su Mesías. Y bueno, si en verdad Yeshua no aportó nada al judaísmo, entonces hay razón en esta afirmación. Pero ¿es cierta o no cierta la afirmación? Así que el punto crítico es, ¿aportó o no aportó al judaísmo? ¿Y por qué es del interés de muchos judíos y entre ellos rabinos tratar el tema del Jesús histórico? Y como siempre digo, para comenzar hay que hacer la distinción y aclarar de qué estamos hablando. ¿Qué significa Jesús en esta afirmación y qué significa judaísmo en esta afirmación? La misma distinción que hicimos en el análisis de la pregunta ¿por qué los judíos no creen en Jesús? ¿Qué judíos son estos y qué significa este Jesús? No puedes por conveniencia mezclar al personaje histórico, al rabino de Nazaret, identificado como Mashiach por sus primeros discípulos, y mezclarlo con la ficción religiosa de un Dios encarnado. No puedes mezclar las dos cosas. Porque una cosa es lo que el rabino enseñó y transmitieron sus discípulos en los escritos, y otra cosa es lo que la religión occidental, el catolicismo, el cristianismo, habla, presenta sobre ese personaje y sobre sus discípulos. Tampoco puedes hablar del judaísmo únicamente en un sentido religioso y referirte al judaísmo de X grupo, como si fuese el único judaísmo que hay, el judaísmo que surgió en el siglo tal, y que no hay más judaísmos que ese. Y por lo tanto, si algún judío se identifica con Yeshua de Nazaret, deja de ser judío, porque ya no practica mi judaísmo. Y cuando te conviene llamas judío y aceptas como judío al israelita secular que profana el Shabbat en las discotecas de Tel Aviv, identificándolo como judío. Sí, no importa que profane el nombre de Hashem, que profane la Torá, sigue siendo judío. Pero si llega a identificar a Yeshua de Nazaret, si él se identifica con Yeshua, ya no es judío. No, ese no es judío. O sea, hay que hacer las distinciones correctamente y de manera justa. Por ejemplo, si alguien pregunta, Señor, usted siendo judío, ¿por qué crees que identificarse con el rabino de Nazaret como Mesías es un error o sería un error para un judío? ¿Por qué usted cree eso? Si la respuesta fuese, eso es Avodat Zará, eso es paganismo, eso es idolatría, el judío no puede identificarse con una deidad, obviamente entonces la persona que dio esta respuesta no comprendió la pregunta. Está mezclando al personaje histórico, lo que él enseñó, lo que transmitieron sus discípulos, y está mezclándolo con lo que la religión cristiana propone. No se pueden mezclar. Señor, yo no le pregunté ¿por qué no crees en el cristianismo? La pregunta fue ¿por qué crees que identificarse con el rabino de Nazaret como el Mesías sería un error? Lo que el cristianismo siglos después dijo o no dijo es un punto y aparte. Si el cristianismo dice que Jesús es Dios encarnado, esa es la opinión del cristianismo. Por lo tanto, cuando alguien afirma Jesús no aportó nada al judaísmo, la pregunta debe ser, ¿de qué Jesús me estás hablando y de qué judaísmo me estás hablando? ¿A cuál de ellos haces referencias con tu exposición, con tu afirmación? Si con esta definición de Jesús te refieres al personaje histórico, usa esa definición, está bien, si quieres usarla, pero si hablamos de él, no lo mezcles con lo que el cristianismo dice sobre él porque no es justo. Si con la definición judaísmo te refieres a la vida judía, a la forma como un judío debe vivir, entonces debes de comprender la pluralidad
que existe en el judaísmo. Y debes comprender que Yoshua de Nazaret es el judío más conocido mundialmente, pese a los 2000 años de ausencia física. Y como judíos, seguro que nos sentimos muy orgullosos de esa realidad, de que Él sea uno de los personajes mundialmente más conocidos y sea judío. Y que por mediación de sus sheluchim, de sus representantes, el mensaje ético y moral del Tanaj, de la literatura de Israel, se hizo universal. El mensaje se hizo universal. Se practique o no, ese es un punto y aparte. Que instituciones religiosas años después hicieron horrores usando el nombre de Jesús de manera tergiversada, ese es un punto y aparte que no se debe mezclar, no se pueden confundir. Es un prejuicio que entorpece el pensamiento. Por lo tanto, Yoshua no solo aportó en gran manera al judaísmo, sí, aportó en gran manera al judaísmo, sino que llevó a cabo el sueño del judaísmo, el cual es impartir la luz a otras naciones. Y Yoshua dio un ejemplo claro y digno de lo que es un judío Shomer Torah. ¿Cómo un judío Shomer Torah qué debe hacer con su vida? Y Yoshua es un gran ejemplo, un ejemplo digno de imitar. Si con la definición judaísmo te refieres a Gemara y Rishonim, pues claro, allí no hay nada que diga Rabbi Yoshua de Nazaret dijo esto, sus discípulos dijeron aquello. No, por supuesto. En base a ello, claro, Yoshua no aportó nada a este judaísmo al cual te refieres. Sin embargo, se ha de saber, es importante tener claro que las instancias en que las enseñanzas registradas en la Mishnah concuerdan con las enseñanzas de Yoshua, es Rabbi Yoshua, cronológicamente hablando, el primero en enseñarlo. Son sus discípulos los primeros en transmitir la enseñanza, cronológicamente hablando, en comparación con las enseñanzas registradas en la Mishnah. Por lo tanto, si vamos a hablar de originalidad de ciertas enseñanzas dentro del judaísmo, Yoshua es el rabino original. Tapar esta verdad y querer mostrar únicamente lo que años pasados hizo la Iglesia Católica con los judíos en nombre de Jesús, en nombre de Dios, en nombre de deidades, es totalmente injusto. Que Jesús tuvo la culpa de la Inquisición y del Holocausto. En nombre de la religión se pueden hacer miles de barbaridades. Podemos preguntarnos quién tuvo la culpa cuando los egipcios nos esclavizaron. Seguro que también algún Jesús en aquella época tuvo la culpa, ¿sí? Un Jesús, pero llamado Moshe. ¿No recuerdan el texto de la Torah que dice, cuando Moshe fue a hablar con el faraón para que se dejase salir a los hijos de Israel? ¿Qué hizo el faraón? Empeoró la situación para los hijos de Israel. Y los hijos de Israel culparon a Moshe. ¿Y quién tuvo la culpa cuando los babilonios nos exiliaron y destruyeron el primer templo? Seguro que también algún profeta tuvo la culpa. Un país formado por 12 tribus, más de la mitad se desapareció en el exilio causado por los asirios. ¿Y quién tuvo la culpa? Cuando los romanos nos atacaron y destruyeron el segundo templo y nos hicieron pasar el exilio más largo de todos, ¿quién tuvo la culpa? Seguro que algún Jesús en aquella época también cargaría con la culpa del exilio, porque la culpa nunca es nuestra, sino de algún personaje en particular. Algún hombre tuvo la culpa de toda nuestra desgracia. Porque seguramente los libros de los profetas están llenos de palabras tiernas, agradables, porque los profetas nos alababan por lo bien que nos portábamos, ¿cierto? Por supuesto que no es así. Lo que nos pasó en la Inquisición y en el Holocausto no es nada más que una repetición
de lo que nos lleva sucediendo hace cientos de años. Y la culpa no es de un personaje, la culpa es de toda una nación. Nosotros somos los culpables porque no nos hemos conducido nacionalmente como debiéramos. Y cuando vienen los profetas a decirnos cómo regresar a Hashem, cuál es el camino del retorno, entonces los asesinamos, los culpamos. Y cuando nos sobreviene algo peor al padecimiento previo, el profeta seguro que carga la culpa. Entonces, la pregunta ¿es cierto que Jesús no aportó nada al judaísmo? El rabino de Nazaret, si es que hablamos del personaje histórico y no de la mitología, no de la ficción religiosa, si con el término Jesús se hace referencia al personaje histórico, al rabino de Nazaret, pues no solo que aportó, sino que llevó a cabo la misión con la cual fuimos escogidos como nación modelo. Gracias a él, a su enseñanza y a sus shelujem, que llevaron el mensaje de Teshuvá, del retorno a las comunidades judías en la diáspora. Gracias a ello, a ese esfuerzo, el mundo gentil hoy por hoy puede decir que se ha beneficiado. El mundo gentil pudo escuchar, gran parte del mundo conoció el mensaje de justicia de la Torá. Lo apliquen, no lo apliquen, es un punto y aparte, un tema aparte. Por lo tanto, la realidad es que es esta tendencia religiosa dogmática dentro del judaísmo la que no está aportando nada a la labor mesianista llevada a cabo por Yoshua de Nazaret. Y cuando digo mesianista, labor mesianista, me refiero a la visión de los profetas para construir un mundo de paz, de justicia y equidad. Por ello es que en el movimiento iniciado por Rabbi Joshua convivían juntos fariseos, hasidim, kohanim, judíos de diferentes movimientos, otros sin afiliaciones, todos en comunidad. Porque el espíritu mesianista de las palabras de los profetas era el mismo, era el medio de unión. Sin embargo, existe, repito una vez más, dentro del judaísmo, aún en nuestros días, el mismo sentimiento de los saduceos que persiguieron al rabino hasta lograr su muerte, y luego también a sus discípulos persiguieron, provocándole la muerte a muchos de ellos. El mismo sentimiento religioso absurdo que se opuso a las enseñanzas de Yoshua en el siglo I, el cual caduca y no triunfa. Ese sentimiento religioso absurdo caduca y no triunfa porque son guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Una total hipocresía. Un judaísmo así, enfocado en ritos y más ritos, se encierra en 4 paredes donde solamente ellos pueden existir. Y quien no crea como ellos, quien no se conduzca como ellos, no son judíos. Un judaísmo así no avanza hacia el objetivo más sublime por el cual fuimos elegidos, hacia el objetivo realmente del judaísmo, de la vida judía. Porque el judaísmo que expresa una vida basada en la observancia de la Torá y las misvot con sentido espiritual es el judaísmo que trasciende, proyectando una ética activa, promoviendo aquellos valores de la Torá que son aplicables a todos los seres humanos. Este es el judaísmo que trasciende, el que es fiel con su llamado, con su pueblo, pero también imparte luz al resto de la humanidad. Esta es la forma judía que trasciende, que lleva el espíritu de Rabbi Joshua. Sí, 2000 años después sigue vivo, iluminando con el espíritu de la Torá, cumpliendo así el objetivo del judaísmo, la razón misma de la vida del pueblo de Israel.